Buenos días a todos. Muchísimas gracias a toda la gente que asiste hoy a vernos aquí y también a todo el mundo que está conectado. Hoy les queremos presentar la convocatoria de transmisiones del año 2024. Creo que podemos contar alguna cosa y aprovecharemos algunos defectos que vimos en la convocatoria del 2023 pues para que puedan presentar mejores propuestas. La jornada de hoy la vamos a estructurar en tres bloques, porque va a presentar Pilar González Botor junto conmigo. El primer bloque va a ser la presentación de los aspectos más formales de la convocatoria, que lo realizará Pilar. Yo a continuación procederé a explicarles cómo es la evaluación, cuáles son las líneas prioritarias y luego terminará la presentación de hoy también Pilar con otros aspectos de cómo es el seguimiento y los pasos que vienen después de la evaluación. Pues si le parece vamos a proceder a iniciar esta jornada. Pilar, por favor. Pues nada, muchas gracias Carlos, muchas gracias a todos por... Ya que me iba a dar muchas gracias a todos, especialmente, evidentemente, las personas que habéis hecho el esfuerzo de venir, os lo agradezco. Les comentaba que sabemos que esta es mucho más práctico hacer estas cosas de manera virtual, pero también es verdad que para los que hablamos de solucionar un poco no tener a nadie delante y hacer la cabeza en la pantalla, así que os agradezco mucho el esfuerzo, lo cual no significa que a los demás no les agradezcamos que lo estén dando el proceso, porque ya les digo. Vamos a presentaros la convocatoria de transmisiones, la iniciativa de transmisiones, y como decía Carlos, vamos a dividir la presentación en dos partes. Yo os contaré unas partes, las partes más prácticas de la convocatoria. Carlos os contará las partes más relacionadas con las prioridades, la evaluación, que es lo que queda desde su dirección. Y a continuación, se ha ido la presentación, y a continuación daremos turno de preguntas por si tenéis alguna pregunta que hacernos. A la gente que estáis aquí, si queréis hacer alguna pregunta, necesitaréis, a pesar de que os vamos a utilizar que no Los he apagado. Cachis, no me está oyendo nadie, ahora sí. Se parten. Bueno, ahora sí, ahora antes me oíais lo que estabais aquí, pero los que estaban al otro lado no, pero bueno. Solamente he agradecido vuestra presencia, básicamente, y he contado cómo se va a organizar la jornada. Como decía, cuando terminemos la charla, habrá un turno de preguntas. A los que estáis aquí presencialmente os pasaremos el micrófono para que puedan oírlo aquellos que están en virtual, y a pesar de que aquí os oiríamos perfectamente. Y nada, vamos a empezar. ¿Por qué pongo esto? Porque ya sabéis que esta convocatoria, bueno, ya sabéis todos lo que es el CDTI, no voy a volver a contar lo que es el CDTI. Importante saber simplemente que a lo que nos dedicamos aquí es a fomentar el desarrollo de tecnología fundamentalmente de las empresas, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en mente siempre que uno va a participar en una convocatoria de las que lanzamos nosotros. Todas estas son las actividades que hacemos. No me voy a parar en esto porque, bueno, vamos a contaros las convocatorias, pero sabéis que tenemos toda la cadena de valor y desde el asesoramiento, pasando por la evaluación propia de nuestros proyectos, también tenemos el seguimiento de los proyectos, toda la asesoría jurídica que hay detrás, la evaluación financiera de los proyectos y tenemos también temas de capitalización de empresa. Bueno, hacemos muchísimas cosas y lo hacemos todo en la cadena de valor de los proyectos, lo hacemos aquí dentro del propio CDTI. Esta, la antitransparencia, que la sigo usando sistemáticamente en todas mis charlas. Hay gente que se ríe, porque ya están hartas de verla, no me importa, voy a seguirla poniendo. ¿Por qué? Porque lo que significa es que tenemos muchas ayudas que depende del momento en el que esté la empresa, es decir, si es una empresa que acaba de empezar o si ya es una multinacional, y dependen también de cuánto de cerca o lejos estemos del mercado. Tenemos ayudas, como veis,
desde más o menos TRL 4, es decir, desde investigación industrial, no desde investigación básica, hasta prácticamente mercado, que son las líneas de innovación. Y como veis, pues tenemos ayudas en todos un poco, en toda la parte, en toda la cadena de valor, tanto en TRLs como en nivel de desarrollo de la empresa. Y lo que uno tiene que hacer es intentar localizarse dónde, en qué punto va a hacer su proyecto, si muy lejos del mercado, muy cerca del mercado, o en qué momento empresarial se encuentra para poder elegir un instrumento. Siempre la intensidad de ayuda depende del riesgo, con lo cual cuando estemos más arriba y más a la izquierda, la intensidad de ayuda será mayor, y cuanto estemos más abajo y más a la derecha, será menor. Esto ya simplemente es general, pero ya entramos en lo que es la parte más práctica de esta convocatoria, en los detalles de la convocatoria. Esta imagen la he cogido evidentemente del anuncio. La convocatoria ya está publicada, se publicó el 23 de mayo. Y el objetivo es apoyar el desarrollo de grandes proyectos de I+D en cooperación dirigidos a 8 prioridades temáticas. Como os contaba, esas prioridades os las contará luego Carlos. Yo os voy a contar cómo es la convocatoria. Importante, me repito muchísimo en mis presentaciones, pero me repito en aquellos puntos que me parecen fundamentales y que no siempre, a veces me da la impresión de que por mucho que lo digo no me oyen. La convocatoria cierra el 21 de junio a las 2 y a partir de las 2 de la tarde ya no entra ni un proyecto, ¿vale? Por mucho que lo decimos, todos los proyectos terminan entrando el 21 de junio a las 10 de la mañana, por ser buena, pero la realidad es que hay que coger un poco de margen porque si no, entendemos que todos somos humanos y entendemos que al final, pero hay mucho, bueno, no hay mucho, pero hay suficiente tiempo. Y dejarlo para el final puede significar que a uno no le funcione la firma digital, que se le caiga el sistema informático. Bueno, pues al final no hay excusas porque hay muchos días para presentarlo y no hay argumentos que vayan a hacer que recojamos, o habría muy pocos argumentos, no sé si alguno, eso lo tendría que ver asesoría jurídica, pero en principio no hay argumentos para presentarlo después de las 2 de la tarde, ¿vale? La iniciativa Transmisiones es una iniciativa. Son 2 convocatorias que nos unimos 2 organismos en una iniciativa, que es Transmisiones, por la cual hay que presentar el mismo proyecto a 2 ventanillas distintas, ¿vale? Este es lo primero que es importante. La Agencia Estatal de Investigación va a recoger los consorcios de organismos de investigación a través de sus proyectos de I+D en líneas estratégicas. Y nosotros vamos a recoger los proyectos de los consorcios de empresas a través de nuestra convocatoria Misiones Ciencia e Innovación. La Agencia Estatal de Investigación tiene 40 millones de euros para esta convocatoria y nosotros tenemos 70 millones de euros, ¿vale? Pero el proyecto tiene que ser el mismo proyecto exactamente, la misma propuesta, la que se presenta en las 2 ventanillas. Las claves de esta convocatoria, por un lado, la memoria, ya lo he dicho varias veces, pero digo que me repito y me repito, además conscientemente. La memoria es una memoria única, es decir, hay una memoria, está en el anexo 3 el formato de la memoria, son 100 páginas y solo vamos a poder tenemos que presentar exactamente la misma, porque si no el proyecto no será elegible, en los 2 organismos, tanto en la sede electrónica de la agencia como en la sede electrónica del CDTI. Cada agrupación va a tener un representante. Aquí en el CDTI pedimos que haya, de hecho, un acuerdo de consorcio. En la agencia no lo piden, pero tiene que haber un representante de cada uno de los consorcios, ¿vale? Para que el proyecto sea beneficiario, tiene que recibir financiación en las 2. Eso significa, no es que tenga que recibir, es que no va a ser beneficiario si no ha aprobado, es lo que significa esa frase, si no aprueba en las 2 agencias, nunca será beneficiario. Y los proyectos van a tener que estar alineados con una prioridad temática. Esto también es importante. ¿Puedo tocar las demás? Sí. ¿Puedo decir que mi proyecto, de alguna manera, toca alguna otra prioridad temática? Sí, pero el foco tiene que estar muy claro
y el foco tiene que estar dirigido a una de las prioridades temáticas que hay, que ya son suficientemente amplias, de hecho. Siempre pongo un resumen en mis presentaciones de la parte de la agencia, porque al ser una iniciativa conjunta es absolutamente fundamental que las empresas entiendan también las obligaciones de la otra parte, ¿vale? Entonces, esto es un resumen muy resumido, que de hecho lo que cojo es la transparencia de la agencia y la pongo, no interpreto, solo copio su transparencia y la pongo aquí. Presupuesto mínimo de la agrupación de los organismos de investigación, 600.000 euros, en costes directos. Ayer, hablando con una persona de la agencia, digo, ojo, habéis cambiado, y lo digo porque a mí me pareció que habían cambiado el presupuesto mínimo. Si lees la transparencia, y me dijo, no lo hemos cambiado, hemos quitado los costes indirectos. 600.000 euros en costes directos. El año pasado eran 725.000, me parece, pero incluían los costes indirectos, ¿vale? Lo digo porque, bueno, yo no me había dado cuenta. Entonces, bueno, pues si esto sirve a alguien para que lo entienda, pues bienvenido sea. La duración, esto tiene que ser idéntico en los dos consorcios, evidentemente es el mismo proyecto, empiezan el 1 de enero de 2025. Aquí, como mínimo, son 2 organismos de investigación, el coordinador es cualquiera de los integrantes de la agrupación, aquí no necesitan acuerdo de consorcio, que en el CDTI sí necesitamos un acuerdo de consorcio. La participación mínima por entidad tiene que ser del 10% del presupuesto total del proyecto. El tipo de actividad, como es el mismo proyecto, el mismo tipo de actividad que la parte de la agrupación de empresas, investigación industrial o desarrollo experimental. La ayuda será subvención en forma de costes marginales para los organismos públicos y los costes totales para los organismos privados. Esto es la forma que tiene la agencia de financiar los proyectos de los organismos de investigación en general. Y bueno, esto es un tema de incumplimiento que ya es muy de detalle, y la intensidad de ayuda, como son organismos de investigación, es hasta el 100%. ¿Vale? Hasta aquí no voy a entrar más en detalle, simplemente es hacer un pequeño resumen de las condiciones para el consorcio de los organismos de investigación. Si nos vamos ya a la parte que nos ocupa hoy, que es la parte de las agrupaciones de empresas, de las agrupaciones CDTI, ¿cómo van a ser? Pues aquí, y veis que vuelvo a poner arriba, 21 de junio en rojo, además en rojo, a las 2, ¿vale? Que no se le olvida a nadie, 21 de junio a las 2. Agrupaciones de empresa, me he movido el vestido, ya me dijo Reyes que con esto aquí no podía moverme. En fin, agrupaciones de empresas de 3 a 8 socios, al menos una pyme y 2 autónomas. Si no hay 2 autónomas, no se considera consorcio, ¿vale? O sea, tiene que haber al menos siempre 2 autónomas, si no, no se cumple el requisito. Coordinador tiene que ser grande o mediana. El presupuesto de la convocatoria, ya os lo he dicho antes, son 70 millones de euros y la subvención será hasta los límites de intensidad máximo, que son 65%, 75%, 85%. Esto lo contará luego seguro Carlos cuando haga su parte de la presentación, pero esto depende, hay un requisito de un mínimo de investigación industrial en los proyectos y esto va a depender de qué parte del proyecto sea de investigación industrial y qué parte del proyecto sea de desarrollo experimental. De eso va a depender el que se llegue al máximo o no se llegue al máximo. En general no se llegará al máximo porque siempre hay una parte de desarrollo experimental importante, ¿vale? El último punto es, yo diría, lo más importante de lo que os voy a contar hoy, que es el texto de la convocatoria. Cuando uno quiere aplicar una convocatoria, se lo tiene que leer. Y esto lo digo mucho, me siento muy cansina, pero me da igual. Hay que leerse las convocatorias. Hay que leerse las convocatorias porque todo está en la convocatoria. ¿Puede haber algo que no entendamos? Bueno, pues para eso hay buzones para poder responder a esas preguntas, a esas cosas que puedo no entender, pero en general está todo recogido en la convocatoria. Y muchas veces está muy claro, o sea que hay que leérselo porque se dan por supuesto a veces cosas que no son tan evidentes. Así que lectura, por favor.
Presupuesto de los proyectos, entre 3 millones de euros y 10 millones de euros, entre 3 miembros de consorcio y 8 miembros de consorcio para entre 3 millones de euros y 10 millones de euros. Con un mínimo por empresa, como siempre en el CDTI, de 175.000 euros, pero además, si veis abajo, pone distribución presupuestaria equilibrada. No puede haber muchos desequilibrios en el consorcio. De hecho, hay una exigencia escrita que ninguna empresa autónoma de la agrupación ni ningún grupo de empresas vinculadas o asociadas podrá superar el 60% del presupuesto elegible del proyecto, porque si no, el consorcio no tendría sentido. El consorcio se evalúa, ¿vale? Se evalúa, una de las cosas que se evalúa en el consorcio es que tenga sentido, y si es un consorcio en el que una empresa lo hace todo, ese consorcio no es un consorcio real, es un consorcio que se ha montado para poder ir, artificial, que se ha montado para poder acudir a una convocatoria, ¿vale? Así que hay que cumplir ese requisito y además hay un requisito de un mínimo de un 5% del presupuesto elegible de investigación industrial. Como os decía antes, una parte relevante del proyecto suele ser de desarrollo experimental, pero siempre tenemos que cumplir, tener al menos un 5% de actividades que están muy lejos del mercado, ¿vale? La duración, los proyectos empiezan el 1 de enero de 2025 y no pueden empezar antes porque esta convocatoria, como la inmensa mayoría, tiene efecto incentivador. ¿Qué significa? Que si he empezado antes el proyecto, me lo van a desestimar. Si hay cualquier evidencia de que el proyecto, hay alguna actividad del proyecto que se ha realizado antes del 1 de enero de 2025, el proyecto no es elegible, ¿vale? Y la duración son 3 o 4 años naturales, es decir, que o terminan el 31 de diciembre de 2028 o el 31 de diciembre del 2029. ¿Está mal? Pues entonces lo he contado yo mal con los dedos. Bueno, da igual, pues está mal, me dice. 27, 28, vale, perdón, pues nada, pero 3 o 4 años naturales es verdad, ¿no? Bueno, pues os quedáis con lo que es verdad y borráis mentalmente lo que es mentira. Gastos financiables, eso es que he contado yo mal con los dedos, que soy muy torpe, pero bueno, son cosas que pasan. Gastos financiables son los habituales en nuestras convocatorias, que son aquellos directamente relacionados con el desarrollo del proyecto, ¿vale? Eso tiene que estar claro, el personal que use para el proyecto y durante el tiempo que lo use para el proyecto. En material y suministros, lo mismo, instrumental, material inventariable, lo que necesite, pero solo durante el tiempo del proyecto. Por ejemplo, si voy a usar un equipo, solo la amortización durante el uso que le voy a hacer en el proyecto. Aquellas subcontrataciones que necesite de investigación contractual, conocimientos técnicos, patentes, consultoría y servicios equivalentes. Esto es importante, pero porque es un pero. No se admiten gastos de consultoría, pero se admiten solo aquellos que necesite para gestionar el proyecto y solo puede tenerlos el coordinador del proyecto, ¿vale? Eso es importante. Si este gasto aparece en cualquiera de los miembros del consorcio que no es coordinador, se los vamos a quitar, ¿vale? Así que sí se pueden meter gastos de consultoría, pero solo para gestionar el proyecto y solo lo puede poner el coordinador del proyecto. Y luego los gastos del auditor, estos sí los tienen que poner todos los miembros del consorcio, los pueden poner todos los miembros del consorcio con un máximo de 1.500 euros al año por beneficiario. Las subcontrataciones, esto siempre es parecido también, se admite un máximo de 50% de presupuesto del proyecto total de subcontrataciones por beneficiario. Si la actividad está concertada y excede el 20% de la subvención y del 60%, eso significa que si yo ya he concertado que alguien va a hacer algo para mí y eso excede del 20% de la subvención y de 60.000 euros, entonces el contrato lo tengo que presentar al presentar la solicitud, lo tengo que presentar el contrato por escrito y con autorización del CDTI si se hace a posteriori, ¿vale? Si se exceden esas dos y no se ha presentado ya el contrato por el CDTI, siempre tiene que autorizar este tipo de contratos, ¿vale? De esta cantidad.
Las integrantes de la agrupación CDTI no pueden, evidentemente, subcontratarse entre ellos, ni tampoco a ningún integrante de la agrupación de la agencia. Eso es obvio, ya tienen ellos su ayuda, no puede haber mezclas, ni los de la agencia al CDTI. Evidentemente, no puede haber estos cruces. ¿Y cuál es la documentación que voy a tener que presentar? Tengo que rellenar el formulario en la web. Esto que pone ahí es mi idea de cómo acordarme yo, que no vosotros, de que aquí tengo que decir algo. Y aquí lo que tengo que decir, esto es atención, es un cañón a punto de explotar. El formulario siempre tiene preferencia a la memoria técnica. Lo que yo escriba en el formulario es lo que va a ir a misa. Con lo cual, si en la memoria técnica, por ejemplo, pongo más gastos, y esto creo que luego lo va a contar Carlos seguro que mejor que yo, pongo más gastos o pongo los gastos en unos años que no he puesto en el formulario, siempre va a ser preferente lo del formulario, con lo cual me pueden quitar lo de la memoria técnica. Al final, ¿vale? Sí, no. Si te parece. Nada, para los que no están viendo es que han levantado por aquí la mano, pero mejor todas las preguntas al final, ¿vale? Intenta acordarte, apunta. Bueno, la memoria técnica, como os decía, en el anexo 3 tenéis el formato de la memoria técnica, todos los puntos que hay que rellenar, que, como ya veréis luego, hay que escribirla teniendo en cuenta que eso luego se va a evaluar. Hay una serie de puntos que se van a evaluar, entonces intentad seguir un poco también los criterios de evaluación al rellenar la memoria técnica. El acuerdo de agrupación, como os he dicho, en el caso de la agrupación de empresas es obligatorio tener un acuerdo, y la documentación financiera y administrativa que se exige siempre al presentar una propuesta. Y además exigimos un documento de conformidad conjunto que de alguna manera haga el enlace entre el CDTI y la Agencia Estatal de Investigación, ¿vale? Porque estos son dos, como os decía, son dos convocatorias que nos unimos para dar una ayuda, digamos, a un proyecto conjunto. El formulario y la memoria técnica no son subsanables. Eso es muy importante, es decir, que lo que yo presente es lo que se va a evaluar, nada más, ni nada menos, eso es lo que se va a evaluar. No se puede luego decir, uy, pero es que me he dado cuenta que he presentado una memoria antigua y es que la que iba a presentar se me ha quedado en el escritorio. Lo siento mucho. O sea, eso no tiene vuelta atrás, ¿vale? No se puede reclamar. Sin embargo, las otras cosas son subsanables, hay un periodo para subsanar, pero bueno, todo lo que se deje hecho, mejor está. Yo con esto, si no recuerdo mal, le doy la palabra a Carlos. Enciéndelo, porque te va a pasar como a mí, así. Bien, brevemente, ¿sobre qué evaluamos? La parte tecnológica, bueno, primero hay una fase de trámite de exclusión o de elegibilidad, que es ver qué proyectos no cumplen con la convocatoria con los aspectos formales, si no está el número de socios, si hay alguna empresa que está en crisis, si la empresa no puede recibir ayudas por alguno de los motivos que figuran en la convocatoria, ese proyecto de entrada ya no puede ser financiado. ¿Igual? Muchísimo cuidado con las formalidades, porque si no cumples de entrada, el proyecto queda fuera. Bueno, en la memoria del proyecto hay un cuestionario, sobre todo con todos los aspectos numéricos de empresa, y luego hay una parte pues, más descriptiva. De esta parte, pues mucho cuidado, yo cuidaría el resumen ejecutivo, porque es la puerta de entrada, es la primera impresión que van a tener los evaluadores del proyecto, el resumen. Les tienen que ganar en la primera lectura, ¿no? Este resumen básicamente luego va a ir a la resolución y es el que va a ir a todas las partes donde tenga algún tipo de publicidad. Entonces, hay que cuidarlo mucho.
El siguientes aspectos, básicamente, como verán, tienen que ver con el informe de evaluación que se hace. Hay una parte de valoración de la tecnología, que es los puntos 3 y 4. Justificación de la propuesta, objetivos, metodología, plan y trabajo. Otro punto que se trata de evaluar el consorcio, que es el 5, capacidad científico-tecnológica de las agrupaciones, y un último punto es de impacto. O sea, los que ustedes van a redactar es lo que se va a evaluar directamente. ¿En qué recomendaciones les haría o qué cosas quisieras que revisaran para evitar sustos? En el tamaño, la convocatoria pide al menos una pyme. Paradójicamente hay empresas que se declaran que son pyme que luego no lo son. Sobre todo cuando están participadas por otras empresas, porque se ve cómo es la participación. O que hay una empresa en crisis que se quede todo el consorcio. Pero si solo hay una pyme, esta pyme resulta que es mediana, por la razón que sea, o que es grande, el consorcio se han quedado sin pyme. Ese proyecto ya no cumple con los requisitos del consorcio, puesto que no hay pyme. Recomiendo que si pueden, busquen 2 pymes. Si hay una que por casualidad no cumple, siempre les queda otra. Y el consorcio seguirá cumpliendo como tal. Si hay una y no cumple, ese proyecto no cumple con las condiciones de la agrupación. Según descripción de las tareas de cada socio en una actividad. Bien, el proyecto hay que dividirlo en actividades. Las actividades se descomponen en tareas. No se trata de que cada socio diga yo me apunto a esta tarea y no podamos distinguir cuál es el papel de cada uno. Queremos saber qué hace cada uno en la actividad. No pagar 2 veces la misma tarea, una vez a cada socio. Pueden participar en una tarea, pero diferenciando qué va a hacer cada uno. Ese aspecto a la hora de evaluar, sobre todo de ajustar presupuestos, es muy importante que quede muy claro qué va a hacer cada uno en la actividad, qué tareas concretas, o si participan en la misma tarea, descomponerlo. ¿Cuál es el papel de cada uno? Actividades de investigación mínimo 5% del presupuesto. Aquí hay un consorcio que viene al CEDETI, otro consorcio que va a la Agencia Estatal de Investigación. La parte que va a la Agencia Estatal de Investigación, casi todo es investigación, lo que hacen, actividades de ahí. La parte que viene al CEDETI, puedes pensar, bueno, la investigación ya se hace aquí, yo no hago. De la parte que hacen las empresas, se pide que un 5% del gasto esté en actividades de investigación. Muy importante, no enmascarar la investigación dentro de una actividad más grande en la que predomina el desarrollo o que tiene cosas de desarrollo. Si hay una actividad de investigación, dejarla exclusivamente de investigación. No mezclarla con otro tipo de tareas que corresponden al desarrollo. Básicamente, a ver, investigación termina en conocimiento, prototipo laboratorio, desarrollo, termina en prototipo funcional. TRLs de 2 a 4, investigación industrial, 5 o 6, desarrollo experimental. Entonces, básicamente, escalas, escala laboratorio, estaríamos hablando de hasta TRL4, escala un poquito más grande, sin que llegue a ser el producto comercial, estaríamos hablando de desarrollo experimental. Entonces, la parte que sea de investigación, ese 5%, separado. Bueno, este es un tema, el cuestionario, el formulario de solicitud, no valida ciertos aspectos, con lo cual los solicitantes tienen que estar muy pendientes de ello. Una actividad, imaginemos un proyecto de 3 años, una actividad que se hace solo en el año 2. No se le puede imputar al presupuesto esa actividad ni en el año 1 ni en el año 3, puesto que esa actividad no está realizándose, solo tiene una duración en el año 2. Nos llegan proyectos que te viene un cronograma de actividades y a la hora de desglosar el presupuesto, desglosan presupuesto para todos los años cuando esa actividad no existe en esos años.
Hay veces que en el cuestionario ponen unas fechas, en la memoria ponen otras fechas. O sea, todos estos temas de coherencia nosotros los evaluamos. Entonces, mucho cuidado con tema de ajustar el presupuesto. Igual que es una actividad dura 6 meses, no puedes dedicación de una persona todo un año a esa actividad, puesto que dura 6 meses. Tendrás que poner la mitad de dedicación, la mitad de horas del año. Si son 1.700, pues la mitad de 1.700, 850. Pero no me puede decir que esta persona está trabajando en esa actividad 1.700 horas, porque no existe esa actividad la mitad del tiempo. Estos son aspectos que hay que repasarlos 2 veces. En caso de discrepancia numérica prevalece la solicitud, pero ojo, lo que ponga en la solicitud tiene que tener su justificación en la memoria. Gastos que no estén justificados en la memoria de por qué son, van fuera. Entonces, tiene que haber coherencia. Desglose y justificación detallada del presupuesto. Bueno, lo que estoy diciendo. Hay que decir por qué. Por qué se van los equipos y por qué se está poniendo esa duración. Las personas, los perfiles, justificar qué perfiles necesitan, los materiales, las colaboraciones, papel de las colaboraciones externas. Si los contratan varios centros, pues saber cada uno que está contratando. Están contratando cosas distintas. Y el tema de los prototipos también nos da problemas. Hay proyectos que están en prototipos muy grandes, cuasi industriales por tamaño. Se trata de prototipos de desarrollos no comercializables. A lo mejor en algún caso hay que ir a un prototipo que sí que tiene que ser escala real o casi real. Hay que justificar por qué no sirve un prototipo más pequeño y se valorará. Más temas. Ya no está aquí, relacionado con el consorcio, muy importante. Esto no es una suma de proyectos, tiene que haber integración. No nos juntamos 5 y cada uno presentamos los 5. Y cada uno está en una actividad. A ver, que en la actividad deben participar varios socios y hacer cosas varios socios. A lo mejor hay una actividad que solo la hace uno, ¿de acuerdo? Pero que si tienes 6 actividades, cada actividad solo la hace un socio y luego una última integración. Pues parece que cada uno hace un proyecto y nos vemos al final. Ahí también cuidado, estos son proyectos. Nosotros básicamente nos centramos mucho en la parte que hace la empresa, no nos gusta que el consorcio de empresa va a aprobar lo que hagan las universidades. De hecho se pide un 5% de I, pero también se pide D. Las empresas tienen que tener actividades de I+D, no estar de qué va saliendo y yo lo voy probando. Eso no va a ir a ningún sitio. Prioridades temáticas. Bueno, sí, vamos a hablar un poquito de las prioridades temáticas. No voy a entrar en demasiado detalle. Hay 8 retos. Los retos se trata de que no sean los mismos que en convocatorias anteriores. Cada año van variando. Incluso si hay otras convocatorias que no se solapen. Puede haber alguno que sí, pero que no sean todos continuidad del año pasado. Entonces, bien, el primer reto es la industria de fusión, tecnologías de fusión del hidrógeno. Luego las contaré más detalladamente. El segundo es tema de energía, biocombustibles y combustibles sintéticos, básicamente. Tercero, economía circular aplicado a las energías renovables. El cuarto, impulso de IoT y Edge Computing, inteligencia artificial, lo que es la fábrica autónoma. Quinto, preservación y usos sostenibles de costas y océanos. El sexto tiene que ver con la ganadería, vegetales y ganadería, tema de genética, biotecnología. El séptimo es el que tiene que ver con bienestar animal, herramientas inmunológicas, vacunas, tratamientos farmacológicos para enfermedades animales. Y el octavo, este tiene que ver con la salud humana, enfermedades infecciosas y resistencia antimicrobiana. O sea, los proyectos tienen que estar metidos en uno de estos retos. En la convocatoria vienen algunos topics marcados, que son los que vamos a ver a continuación. No son exclusivos, puede haber otros, pero sí tienen que estar relacionados con el topic general. Esto es orientativo
de lo que se pretendía a la hora de redactar la misión, pero puede haber quedado alguno fuera y que cuando se presente, pues que tenga mucho sentido que esté ahí. Temas que no tengan sentido que esté, pues yo también no perdería tampoco mucho tiempo. O sea, si estos retos salen con nombres y apellidos es para que los proyectos se centren en estos retos. Y si hago colateral, que sea mínimo, pero no que esto sea colateral al proyecto principal. Entonces, bueno, vamos a ver aquí, en el tema de la industria de fusión, no voy a leer todo, simplemente diría que aquí entra todo. Y entra todo en cuanto a materiales, temas de control, temas de mantenimiento, temas de seguridad, todo lo que tenga que ver con la industria de fusión estaría contemplado en esta misión. ¿Vale? Y no está centrado solo en el ITER. Si hubiera otros reactores experimentales, pues también podría tener cabida. Energía para el siglo XXI, tenemos que haber subrayado lo de los combustibles, porque esto está centrado específicamente en todo lo que son combustibles. Una de las últimas noticias de prensa, parece que hay un replanteamiento de la industria del automóvil hacia el vehículo eléctrico y están empezando algunas a ampliar plazos, porque la propuesta que había inicialmente no están saliendo los números, las ventas. Entonces, bueno, obtención de biocombustibles a partir de biomasa de residuos, biocombustibles por medio de reacciones biológicas, combustibles sintéticos a partir de CO2 e hidrógeno, sostenible, eso sí, no metan hidrógeno que no sea verde, y bueno, pues sistemas de almacenamiento energético, pues amoníaco, bioalcoholes, etcétera. Y luego temas de catalizadores, que está unido a lo anterior, a la obtención de biocombustibles. En economía circular, aquí sí que tiene que ver específicamente con los residuos generados por las energías renovables, sea la energía que sea, fotovoltaica, eólica, térmica. Entonces, por una parte, la gestión de los materiales y obtención de materiales, sacar los materiales estratégicos de estos residuos para que tengan una segunda vida. Tema de reciclaje. Aquí habla, por ejemplo, el ejemplo de los materiales compuestos de las palas. Extender la vida útil de estos componentes y también todo el tema de fluidos, pues el tratamiento de los mismos, pero relacionado siempre en el ámbito de la energía. En cuanto a fabricación, impulso a la Internet de las cosas y el edge computing, fábrica autónoma, bueno, aquí lo que se trata es de inteligencia. Inteligencia es desarrollo de software, captación de señales, procesamiento, seguridad de estas señales y de este procesamiento. Entonces, la fábrica autónoma, inteligente y flexible, temas de ciberseguridad orientada a la industria, ciberseguridad industrial, gemelos digitales, simulación entre el entorno físico y digital, y tecnologías basadas en intercambio de datos y su explotación combinada. Bueno, todo lo que tenga que ver con datos de obtención y explotación en los entornos industriales. Vamos a en esta la experiencia de otras convocatorias, que no es exactamente igual, pero sí que tiene una parte común. Actividades de desarrollo, desarrollar tecnología, no aplicar tecnología a mi proceso y digitalizar mi industria. Digitalizar con carácter más horizontal. Puede haber una industria que tenga unos problemas muy específicos, muy singulares y muy complicados de resolver. Ahí se podría ver. Pero el aplicar tecnología más o menos estándar, que necesita una capita de personalización a mi proceso, no sería el caso. Preservación y usos sostenibles en costas y océanos. Pues bueno, aquí prevención de erosión y contaminantes, actuación, todo lo que sea eliminación de contaminantes, restaurar los ecosistemas, tanto por erosión como por contaminación, y la biodiversidad. Es decir, esto es una misión bastante amplia, pero sí restringida a lo que son costas y océanos. Mejora genética. Aquí esto tiene que ver para cambio climático, tanto vegetal
como animal. Entonces, obtención de nuevas variedades, aplicación de técnicas moleculares y, bueno, incrementar temas de productividad, pero aplicando estas tecnologías, biotecnologías. Bueno, temas de bienestar animal, pues herramientas inmunológicas y vacunas, que estaríamos hablando de nuevos medicamentos, estaríamos hablando ya de compuestos que no son medicamentos, pero que sí que son de interés para la salud animal, para la prevención, en animales destinados al consumo humano, y monitorización y mejora y más de lo que sería el bienestar y estado animal de las explotaciones. Es un tema bastante sensible. Y yo creo que esta es la última, investigación de enfermedades infecciosas y la resistencia antimicrobiana. Bueno, esta misión a muchas enfermedades, pues bueno, se ha decidido ir al tema de enfermedades infecciosas. Entonces, bueno, por una parte, tecnologías relacionadas con patógenos, con potencial pandémico, enfermedades infecciosas ligadas a la pobreza o cambio climático, enfermedades infecciosas en las que no hay un tratamiento actual pues muy válido, y luego todo el tema de resistencia antimicrobiana y nuevas bacterias que hay. Y estas serían las 8 misiones que se presentan este año para que las empresas presenten propuestas, ¿vale? Un tema importante, las misiones, no hay un dinero reservado para cada una de las 8 misiones. Compiten todas contra todas y será por valoración. Entonces, esto es importante porque puede haber en una misión que no sea la primera, pero que haya de otras misiones proyectos muy por encima. Bien, comentó Pilar tema de las actividades antes de intensidad máxima de ayuda. Vamos a ir al límite del reglamento de exención por categorías. ¿Vale? Resumo muy breve. El proyecto hay que dividirlo en actividades. Algunas actividades las empresas las precalifican como investigación, con el criterio que dije yo del TRL o de dónde termina la actividad, y otras como desarrollo experimental. Cada actividad tiene un presupuesto. El cálculo de la ayuda se calcula para cada una de las actividades y luego se suma. Las actividades que estén calificadas como investigación, de entrada tienen un 50%. Las actividades que estén calificadas como desarrollo, 25%. Si la empresa que participa en la actividad, el presupuesto de la empresa que participa en la actividad es de una empresa mediana, esa parte del presupuesto tiene 10 puntos más. En lugar de 50 al 60, en lugar de 25, el 35. Si participa una empresa pequeña, el presupuesto de la empresa pequeña en esa actividad tiene 20 puntos más. En lugar de 50, 70 y en lugar de 25, 45. Y ahora, como el proyecto es en cooperación, porque se van a cumplir todas las condiciones que se han dicho, de que nadie tenga más de un 60%, etc., etc., eso ya nos permite dar el plus de cooperación, hay 15 puntos más para todos. Entonces, a cada empresa, según su tamaño y según en las actividades que participe, que sean de I o que sean más de D, va a tener un porcentaje distinto. Es decir, no todas las empresas del consorcio tienen el mismo porcentaje. Va a depender, va a depender de si estás en más actividades de I, si estás en más actividades de D, o tu presupuesto es más de I o más de D, si eres mediana, si eres pequeña, eso es lo que va a marcar la diferencia entre unos y otros. Bien, el tema de valoración, pues ¿se acuerdan lo que les comentaba antes de lo que se pedía en la memoria? Pues los títulos, valoración de la tecnología, lo que más vale, 40 puntos. Capacidad del consorcio, 35 puntos, y el impacto socioeconómico, 25 puntos. Y según se va leyendo la memoria, se va a ir rellenando los epígrafes. ¿Qué es lo que se quiere ver? Que esté claro la memoria esté bien presentada, que esté correctamente estructurada, que no sea un lío empezar a leer cosas e ir para adelante e ir para atrás. O sea, saber una memoria bien hecha. Objetivos tecnológicos, objetivos claros. ¿Qué va a hacer cada uno? ¿Qué va a hacer cada uno dentro de la actividad? O sea, tenerlo claro lo que busca cada uno. Y adecuación a los retos de las convocatorias, por supuesto. Hay 8 misiones, o sea, 8 retos. Justificar por qué está en ese reto. ¿Por
porque hay proyectos que están cogidos con pinzas en el reto. Si el proyecto está cogido con pinzas, pues a la hora de este criterio también se tendrá en cuenta. Grado de innovación, metodología y plan de trabajo. Pues esto es lo que TRLs más bajos, o sea, TRLs más bajos, sí, más investigación industrial, posiblemente sea más innovador que uno que está en las últimas fases de desarrollo, de innovación. O sea, cuanto más investigación tenga, pero si hay desarrollo se financia igualmente. Un plan de trabajo bien hecho, ¿quién hace cada cosa? Adecuación y justificación del presupuesto, esto ya está comentado, y luego también el plan de qué resultados se esperan y de quién van a ser. Eso tiene que estar regulado y ver un poco si va a haber patentes, qué se espera del proyecto. O si fruto de este proyecto hay líneas en Horizonte Europa en el que las empresas o el consorcio podría concurrir haciendo este proyecto, se puede capacitar. Eso también es importante. Este es un dinero nacional y lo que también queremos es que nuestras empresas compitan en programas internacionales. Entonces, bueno, si a lo mejor ahora no estás yendo y con esto vas a poder ir a más, señalarlo. Bien, vamos al tema del consorcio. Primero, tienen que estar los que tienen que estar. O sea, ver si el proyecto se adecua a la actividad de la empresa, a la estrategia de la empresa. O sea, ¿por qué esta empresa está aquí? Segundo, ¿la empresa para las actividades que hace en el proyecto tiene capacidad? ¿Tiene experiencia anterior? ¿Tiene personal cualificado? ¿Qué tiene la empresa para justificar que es correcta su elección? Igual que la capacidad tecnológica, pues comercial y productiva, porque la empresa esperará obtener unos objetivos que no solamente sean técnicos, sino económicos y tal. Pues bueno, oye, esta empresa está en este negocio o no está en este negocio, si quiere meter, explicarlo, porque está, si tiene capacidad. Y la adecuación del presupuesto al tamaño y capacidad del consorcio, esto también se valora. Por una parte, la justificación, que el proyecto esté correctamente justificado, sino que también que los recursos que está poniendo la empresa en el proyecto son acordes a su tamaño. Una empresa que factura 100 y que son 5, presentarme un proyecto con un presupuesto de 1000, pues no es creíble. Aunque contrates a todos, digas que vas a contratar a todo, pero bueno, no se trata de hacer unos sourcing de proyecto. Se trata de que lo hagas tú y si necesitas recursos adicionales, tenerlos, pero no es que el proyecto te lo haga un tercero, que lo has puesto en nómina. Bien, y valoración de impacto socioeconómico, pues bueno, ¿cómo va a influir este proyecto en la competitividad de la empresa? Si se va a crear empleo o inversión gracias al proyecto. Y luego, pues temas de igualdad de género, cómo está en el proyecto, si va a contribuir a que haya más contratación de investigadores mujeres, o la líder del proyecto, pues ver un poco temas de inclusión social y sostenibilidad ambiental, cómo influye cada uno de los aspectos. ¿Vale? Y estos básicamente los criterios de evaluación. A ver, aquí hay dos evaluaciones. Una evaluación hace el CDTI, que se va a centrar principalmente, la memoria es única. El CDTI la va a leer muy enfocada a qué es lo que están haciendo las empresas, qué tipo de actividades en las empresas, si hacen I, si hacen D, si son usuarios, o sea, la memoria, pero cada uno tiene los ojos puestos en un aspecto. Con estos criterios, CDTI hace una evaluación, la agencia hace otra evaluación, y luego lo que hay es una información. Entonces decimos, a ver, CDTI tiene 70 millones, la agencia tiene 40. A mí con estos 70 millones me llega para financiar estos proyectos, a ti con estos 40 te llega para financiar. ¿Todos los que coincidimos? Sí, se aprueban. Me sobra tanto y me sobra tanto. Rehacemos la lista y volvemos a repartir, hasta que nos quedamos uno de los dos sin dinero. Por lo tanto, no hay medias. Un proyecto industrialmente muy bueno, por decirlo de una moda, muy aquí, y que científicamente no le ven ningún interés, no tiene salida, aunque la media fuera alta. Un proyecto científico, al revés, un científico que sea científicamente excelente, pero cuando vemos que la parte industrial no aporta nada, solo va a hacer unas pruebas, o el resultado que hace es desarrollo convencional, va a ser difícil. Tiene que estar un proyecto balanceado con innovaciones en los dos sitios. En la parte académica, bien evaluado, y en la parte empresarial o industrial, bien evaluado.
código industrial, entiéndase también servicios. Y ya lo dejo para preguntas, si hay luego dudas, y te paso. Sí. A ver, yo para terminar solo quería contar, bueno, esto es cómo funciona un poco el flujo, para que lo sepáis. La convocatoria se publica en el BOE, abre, entonces podemos hacer la solicitud antes del 21 de julio, que no lo diga yo mal, 21 de junio a las 2 de la tarde, en la sede electrónica del CEDETI y en la sede electrónica de la agencia. Lo habré dicho ya 10 veces, pero me lo volveréis a oír seguramente alguna más. Antes de irme sería lo último que diga, según me vaya. Luego se procede a la evaluación. Una vez que se hace el ranking que ha dicho Carlos, se aprueban los proyectos y hay una resolución de CEDETI con la agencia, es decir, la resolución conjunta de todos los proyectos aprobados. Se da un anticipo en el caso del CEDETI, ¿vale? Porque la agencia, por lo que he leído en la convocatoria, que yo sí me las leo, y esto también lo digo mucho por si acaso la gente cree que no lo hago, pero me las leo. En el caso de la agencia creo que se anticipa todo el presupuesto, en el CEDETI se anticipa, se da el presupuesto a la resolución, ¿vale? En el caso del CEDETI lo que hacemos es dar el anticipo de hasta el 60% de la primera anualidad cuando se produce esa resolución, ¿vale? Luego viene el proceso de seguimiento, en los cuales hay hitos anuales donde se va liberando el resto del presupuesto hasta el fin del proyecto. Importante también, al final del proyecto se pedirá a ambos consorcios, bueno, al proyecto, una declaración responsable de hitos de actuación coordinada para proceder al pago final. Esto era lo último que quería contar, más allá de lo del flujo, que bueno, es interesante, pero... Y es que nos han llegado y nos siguen llegando muchas preguntas. Misiones, va a haber otra convocatoria que va a ser Misiones, que ya no va a estar dentro de la iniciativa de transmisiones. En Misiones habrá unas temáticas diferentes y unas reglas del juego diferentes. Por eso pongo ese altavoz tan hortera ahí y pongo que es distinto. Los consorcios van a ser distintos, las reglas son diferentes, los presupuestos y las temáticas distintas. Serán fondos MRR, lo cual condiciona dos cosas muy importantes. Una, que los proyectos van a ser más cortos y que además vamos a tener que cumplir DNSH. Quería ponerlo aquí, tenéis un avance de la convocatoria en la web, lo podéis leer todos, tenéis las condiciones, un resumen tanto de las prioridades como de las condiciones que va a tener la convocatoria en nuestra web publicadas, leedlas y quedaros con la copla, no os olvidéis que es diferente, porque luego, claro, nos encontramos con problemas porque es verdad que se llaman las dos iguales y puede ser confuso. Pues va a ser otra convocatoria que se va a publicar la primera semana de junio, Dios mediante, porque estas cosas, Dios mediante, es lo que tenemos previsto. Y quiero que os quedéis con esta información, por favor, leerlo con cuidado y tened cuidado con las diferencias, ¿vale? Porque se parecen mucho, pero son distintas. Es para bien y para mal, es decir, hay dos convocatorias, dos presupuestos, dos series de actividades donde vamos a poder encajar, pero son diferentes y las reglas son distintas. Yo con esto he llegado al final de toda la presentación y yo creo que podemos dar el paso a las preguntas. Lo que vamos a hacer para aquellos que están online es, y además me ha dicho antes Reyes que hay ya muchas preguntas online, es proceder primero, si tenéis alguna pregunta aquí en presencial, no sé cómo te llamas, pero antes tú querías preguntar, no sé si ya lo hemos resuelto. No, es una duda. Hola, buenas. Nada, es una duda. Cuando estabais presentando la parte de la documentación a presentar en el aplicativo, creo recordar que en la convocatoria siempre se indican los documentos administrativos detallados, pero es verdad que están también para firmar algunas de las declaraciones y demás directamente en el aplicativo. Entonces, ¿es necesario duplicar y hacer las típicas declaraciones que van aparte subidas como PDF o con lo que se
mete en la web Se ya de firman en el declaraciones. aplicativo, yo creo, ahora Con todas. la de autorizaciones y declaraciones. Si hay todas alguna que estas. tienes alguna duda porque no lo veas claro, pregúntanos, preguntamos pero yo creo que ahora ya se asesoría firman jurídica, le todas. preguntaremos. Es por simplificar, porque al O final sea, se maneja un montón las de que estén en documentación. el cuestionario, yo creo que no hay que aplicarlas, pero a lo mejor que hay alguna que no está en Vale, el es que yo creo que cuestionario. prácticamente Por la eso digo, administrativa quitando financiera, la administrativa son todo declaraciones y cosas de este tipo que se suelen rellenar directamente en el aplicativo. Sí, yo creo que ahora ya, antes efectivamente había muchas que había, bueno, todas, Claro, había que iban presentarlas aparte. Yo creo que ahora ya todas están incluidas en el formulario, pero en A todo ver, caso, de si hay todos alguna que te modos, genera dudas, Claro, Vale. de todos modos, esa parte es, digamos que es subsanable. Lo que no es Sí, subsanable si es por simplificar. cuestionario y memoria. O sea, el tema del cuestionario y memoria, esto es concurrencia competitiva. Y todo el mundo tiene un mes, o los días que sean, para presentar. El que alguien te la presente después le estarías dando esos días de ventaja que no han tenido todos los demás. Y eso, la evaluación se va a hacer sobre esos documentos. Entonces, sobre los documentos que se hace la evaluación, eso no es subsanable, para que todo el mundo tenga el mismo tiempo. Porque se evalúa la calidad en uno de los epígrafes. Claro, si tú tienes más tiempo, a lo mejor haces las cosas mejor que si tienes menos tiempo. Que esto es el menor de nuestros problemas, pero, pero es cierto que si se simplifica bastante o se puede simplificar la documentación a entregar y cargar en el aplicativo, pues a todos ayuda. Y como el año pasado creo que nos pasó, que seguíamos con esta duda porque aparece como Tendría que reflejado en la revisarlo, memoria. si quieres nos envías un correo, se lo pasamos Sí, a asesoría sí. jurídica y Perfecto. lo vemos. Vale. ¿hay alguien más en la sala? Hola, ¿qué tal? Con respecto al cumplimiento del pago a proveedores de 60 días, ¿se puede seguir presentando el informe de procedimientos acordados? ¿Y en qué momento hay que presentarlo? ¿Solo con la propuesta de resolución definitiva o también a lo largo del proyecto o al final del proyecto? Yo creo que hay que cumplirlo para la evaluación, vamos, para la resolución, no después. Pero no sé en qué momento se ve esto. Tendría que leer la convocatoria, a ver, documentación a presentar. Pone con la propuesta de resolución Pues definitiva. pues tienes que, Mi duda es si también hay que cumplirlo al final del proyecto. Posiblemente sí. Y no lo podemos Supongo saber. que es algo valorable, pero en todo Pues caso, si lo no lo preguntamos, preguntaremos. Eso es importante. Pero yo entiendo que Lo es algo preguntamos. que tendrán que certificar las personas que hacen el seguimiento del proyecto, ¿no? Lo Entiendo que sí, preguntaremos. O sea, tiene lógica, inicialmente pero- sí para la resolución. ¿Y dónde dirijo la duda? Porque Al No, buzón, pregunta al buzón, pregunta al Hay un buzón de buzón, emisiones misiones de CEDETI, y y ahí ya distribuimos a asesoría jurídica a quien tenga que responderla. eso es. vale. Sí, No sé seguro, Es que pero si no, quizá- no te oyen en... No estoy segura, pero quizá en el propio informe de auditor que venga algo reflejado que tenga que comprobar al final, no lo sé. Una cosa es que la empresa tenga que cumplir en sus cuentas anuales, pero cuando abrieron la posibilidad del informe de procedimientos acordados, eso es a una fecha determinada. La empresa no tiene que cumplirlo a lo largo de todo el año. Entonces, la duda es si hay que presentar dos o solo el inicial. Vale, pues pregúntanos Envíanos la pregunta y en te el respondemos. buzón y preguntamos a... Y otra pregunta, ¿en Misiones también tienen que empezar los proyectos el 1 de enero de 2025? Yo En entiendo la convocatoria de que emisiones. es que todavía esto no está publicado, pero yo entiendo que habrá que empezar en el Tiene que 24 haber- porque si no se van a quedar muy cortos los proyectos. Aún así, Sabes se que van no a es quedar- como las convocatorias que ha habido de MRR, casi todas las que se daban esos plazos tan ajustados, siempre ha Sí, habido si obligatoriedad empiezan de empezar a 25, ejecutar. Solo van a tener un año. Aún así, creemos que es un plazo muy Sí, reducido. pero es un tema que nos han asignado un fondo para misiones y los requisitos de misiones a día de hoy es 31 de diciembre para el 25. Sí. Sí. Si conseguimos que se amplíe el plazo, pues lo sacaremos con el máximo. Pero aunque se amplíe va a ser un año máximo, 6 meses. No estamos hablando de 3 años ni de 4, ¿eh? No. Hombre, es que si tú, vamos a ver, a No, día de nosotros- hoy, No, es fecha en que tenemos que certificar. Cuando se pone el 25 es porque tenemos que certificar en el primer semestre del 26. Si nos retrasan la certificación, a lo mejor podemos ampliar plazo. pero ya será para los proyectos aprobados en las condiciones que se han aprobado.
No digo a la hora de sacar la convocatoria, si tenemos Bueno, alguna si se abriera, condición ¿no? saldría, si no hay Pero nada bueno, nuevo. a día de No, hoy, 31 de diciembre, 25. Tal cual está hoy es 31 de diciembre, 25. pero no preguntéis sobre emisiones. Hola, yo quería preguntar que si se sabe más o menos la fecha en la que se resolverá la convocatoria, en qué fecha saldrá la lista de los proyectos Todas financiados. se van a resolver antes de que acabe el año. O sea, estas misiones, todo lo que saque este año, la idea es resolverlo antes de que acabe el año. Y las que están lanzadas, Neotec, Espacio, todas. Buenos días. Bueno, daros las gracias también por la presentación. Y si tengo la duda, porque habéis hecho mucho hincapié en la parte de las pymes, que tengan que ser realmente pymes y todo eso, siendo proyectos ya 3-4 años, ¿qué pasa si una pyme en ese transcurso deja de ser pyme? O sea, que podemos coger dos, pero que puede ocurrir que incluso las dos. Normalmente creo, pero si queréis preguntarlo mejor, pero creo que otras veces que hemos hecho esa consulta, asesoría jurídica, se valora el estado de la empresa en el momento de hacer la solicitud. ¿Vale? Y a partir de ahí, si la empresa crece, no puedes impedir que la empresa crezca. Pero traerlo ¿vale? al buzón. Pero dices, mándala. Bueno, si hay dos pymes y una deja de ser pyme, el consorcio sigue cumpliendo y me da igual. Claro. Claro, pero el problema de que si la pyme que hay o las dos pymes que hay, las dos pasan a ser grandes, pues no lo sé, porque... No sé. Sí. Sí. O sea, en origen hay que cumplirlo. Ahora, si me dices... Pregúntalo para asegurarte, se lo mandamos a asesoría jurídica que respondan ellos. Nos tenemos que haber por traído si alguien de acaso, asesoría no jurídica. quiero doble, que estoy hablando por dos sitios. Todas las preguntas son de asesoría jurídica. Veo que no llegamos nunca a los virtuales. El tema de ser solidario, ¿significa que si mi socio quiebra y no devuelve, se lo tengo que pagar yo? A ver, en el tema en esta convocatoria no recuerdo, en las últimas, como se estaba haciendo, es que si bueno, que esto es subvención, no hay que devolver. ¿Vale? Pero si una empresa ha cogido un anticipo y se ha ido y no quiere devolver, yo creo que los demás son solidarios hasta el límite de ayuda que tengan. Es decir, si se te va una grande que tiene las 2 millones de euros y a ti dando una ayuda de 100.000, tú no vas a responder, como mucho podrías responder por los 100.000. Como mucho, sí, pero que aún así, antes esa cosa tampoco estaba clara. O sea, ya se ha establecido como un límite de la ayuda. Y incluso también creo que se ve por anualidades, ¿sabes? Que a lo mejor si pasa en el tercer año, pues sería la parte correspondiente al tercer año, porque las otras dos se han dado ya por cerrados. Tendría que ver la redacción, pero creo que está así. Primero por anualidades, y se han certificados ya están. Y de lo pendiente, si tienes que responder solidariamente, no responderías por la ayuda que no se te ha aprobado. Si este es el límite. Sí, siempre está el tema de reconsideraciones, que si una empresa meter a otro socio a haga actividades, se puede ver, o que los socios del consorcio asuman, depende de si es el líder o que los socios del consorcio asuman las actividades que tenía el que se va. Eso se puede plantear, se estudia caso a caso, pero hay que estudiar la empresa que tenga la capacidad, o sea, no vale cualquiera, es decir, si esta empresa me hace un tema de software, no puedes poner una empresa que no sepa nada de software, es decir, lo asume. Tiene que tener capacidad tecnológica para hacerlo. Yo sé que, Pilar, lo has dicho muchas veces y muy claro que es el 21 de junio a las 2 de la tarde, pero como estamos viendo últimamente algunas convocatorias en algunos organismos en las que de repente el 20 de junio a las 7 de la tarde dicen que lo amplían 2 semanas, existe esa posibilidad. O sea, a ver, aquí cuando ha habido alguna vez ampliación es porque se ha caído el sistema. Entonces, si el sistema está caído 12 horas, se amplía 12 horas. Pero es
porque hay un problema que afecta a todo el Como mundo. hay algunos que están ahí que no saben si les da pero- tiempo. No, en el Sí. CEDETI no es habitual que pase esto. O sea, Decidme si me equivoco, pero no es habitual. No, una vez pasó. Una vez pasó, Pero se cayó porque el se haya sistema, caído, sí, pero- porque se pero cayó. no quiere es decir esta que de ampliación pronto que estamos digamos- viendo en otros Sí, organismos. o se porque, cayó, pues, hubo si un es problema una que no tendencia podían entrar, generalizada. hubo un problema. Entonces Pasó una vez en decidieron misiones. ampliar por ese tiempo que había Hace estado un el par de sistema fuera. convocatorias de misiones pasó, pero, Pero es solo muy una vez, raro. ¿eh? Es muy raro. No se puede Sí, contar fue con ello. por un tema así sobrevenido. O sea, no Y porque sigue se- esa norma. O sea, que como lo estamos viendo en otros organismos, será por eso, ¿eh? Por si Sí, acaso- cuando hay una causa sobrevenida que no es De imputable repente. al beneficiario, Vale, o sea, para no perjudicarle más. claro. Pero no por decir, pues lo ampliamos 2 semanas, no. Lo que se cierra. Y si hay pocas propuestas, pues se quedan las que están. Porque también es un poco decir, no, hay pocas. Bueno, pues han cumplido con el plazo, pues se pondrán muy contentas porque tienen más posibilidades de obtener ayuda. Que si hay muchas. No se hace, vamos a obtener un número determinado de propuestas. Las que estén, están. Si sobra dinero, pues sobra, pero no sobra. Porque la relación el año pasado se presentaron 128, se aprobaron 20 y qué. Bueno, no llegaron a 30. Para que os hagáis una idea. Bueno, pues si os parece, vamos a pasar a las preguntas virtuales, que debe haber un montón. Todas son jurídicas, ¿eh? Reyes Gitanos las jurídicas. Al buzón. ¿Eres una empresa pública puede formar parte de la agrupación? Pues depende de la empresa que sea. Hay un anexo que dice qué tipo de empresas. No sé si está en orden de bases o en la propia convocatoria, que dice qué tipo de empresas las que se pueden presentar. Hay algunas que sí por su forma jurídica y otras que no, ¿eh? En la orden de bases yo creo que está. Sí, entonces no sé si es orden de bases o convocatoria, dice qué tipo de empresa se puede presentar, incluso dentro de las públicas qué tipo de empresa. No todas pueden. Creo que hay algunas que sí, pero no todas. No todas. En todo caso, También lo que pregunta al buzón. Y eso es, hablamos. que se lo pasamos a asesoría jurídica. A ver, que ¿había más preguntas? Ah, van para arriba. ¿Es posible que una misma empresa presente 2 propuestas a transmisión en el mismo topic? Sí. ¿Son propuestas distintas? Sí. Buenos días, esa es la más fácil de todas. Los parques tecnológicos con actividad de I+D podrían ser beneficiarios de esta convocatoria. Esa es como para la centros agencia. públicos o privados de I+D. Eso es para la agencia, porque sería un organismo, está Para la hablando de agencia. organismo, centro público, privado y más de... Sí, hay que ver los tipos de organismos que recoge la agencia en su convocatoria. Claro, nosotros Eso, eso no la pregunta hay sabemos. que trasladársela a la agencia esta. Me gustaría saber si una misma startup puede presentarse y recibir financiación de 2 proyectos y consorcios diferentes en 2 topics distintos. Sí, lo que también hay que ver es que la startup tenga... Esto nos crea un problema después a la hora del seguimiento, porque si la empresa, si es una startup muy pequeñita y todo el personal lo imputa a un proyecto y luego aparece que está aprobada en 2, seguimiento tendrá un problema para decir las horas dónde están, en este o en este, salvo que si no ha crecido la empresa. ¿Qué parte, si tienes recursos para participar en los 2 proyectos, si no los solapas, perfecto. O si juegas y dices, yo me presento con todo y la que salga, me quedo. Oye, si salen las 2, dices a uno de los consorcios, oye, que no tengo recursos, que me salgo, que os quedéis fuera, porque ahí se quedaría todo el consorcio. Entonces, bueno, hay que participar de acuerdo a la capacidad. ¿Que tienes capacidad para participar en 5? En 5. Pero si no tienes capacidad de 5, a lo mejor son muy buenos los 5, se aprueban los 5 y ¿qué haces? ¿Con cuál te quedas? A los demás vas a quedar mal con 4 consorcios. Me gustaría saber si es necesario hacer una memoria de NSH. No, en este no, porque esto va con presupuesto general del Estado. El NSH se aplica a cofinanciados con fondos europeos. ¿La concesión de la ayuda obliga a ceder derechos del proyecto de I+D al CEDETI? Bueno, no sé, responde todo, vete respondiendo, Pilar. No, nada, no. No, la empresa es dueña del proyecto, nosotros no pedimos quedarnos con la propiedad del desarrollo. ¿Sigo yo? Ah, vale. Claro, sigues tú.
para que si no se está cansando ya Carlos de leer, si no ya no viene Además, nunca más. Voy a coger agua. ¿Cómo se desembolsan las ayudas? ¿Antes o después de la ejecución del proyecto? Bueno, yo creo que eso lo acabo de decir hace poco. Damos un anticipo de la primera anualidad a la aprobación del proyecto. Un 60% de la primera anualidad y luego se va desembolsando según se van certificando los hitos. En el caso de la agencia, como os decía, parece ser, digo parece ser porque yo me he leído la convocatoria y lo que ponía era que se desembolsa todo como un anticipo. Y, hola, ¿es posible que una empresa pública, esto ya lo hemos respondido antes, podría ser beneficiario lo mismo, ya lo hemos respondido antes? ¿Se debe presentar en solicitud las ofertas alternativas de las subcontrataciones cuando superen el importe establecido por ley? Bueno, aquí en el tema de subcontrataciones, si la empresa tiene identificado la empresa, tiene que presentar 3 ofertas de por qué ha elegido esa empresa, porque en la resolución va a ir de esa empresa. Y si la cambia tendrá que justificar por qué se te aprueba esa empresa. Y hay que presentar 3 ofertas y que sea la más económica, porque si no es la más económica tienes que hacer un informe de por qué te quedas con esa no siendo la más económica. Si la empresa en el cuestionario dice voy a subcontratar este servicio, pero todavía no sabe a quién, lo tendrá que presentar en seguimiento. Cuando vayan a certificar, presentar las 3 ofertas y por qué han elegido esa. Pero en este caso no tienes decidido quién. O sea, yo sé que voy a subcontratar esto y ya, si es en el año segundo, en el año tercero o en el año cuarto, ya veré en su momento a qué contrato. Simplemente identificas el servicio, no pongas quién lo va a hacer y no te hace falta presentar ahora las 3 ofertas. Pero claro, si dices, no, es que va a ser este. Pues como yo te voy a probar que va a ser este, porque me lo has puesto con nombres y apellidos, quiero las 3 ofertas y ver que es la más económica. Y si no es la más económica, una justificación de por qué la eliges. Lo de las 3 ofertas, para sus contrataciones de más de 15.000 euros, hay una excepción en el caso de centros tecnológicos, que estés vinculado, etcétera. Pero estoy hablando en general, con los centros tecnológicos vinculados no te hace falta las 3 ofertas. Pero, por ejemplo, en el caso de materiales... También. ¿Materiales? Pero no lo dice la convocatoria. No, dice, en el cuestionario hay un apartado que es colaboraciones externas. Y son servicios, centros de investigación, ingenierías, un taller que te va a hacer algo determinado, una empresa de software que contratas para... O sea, son servicios contratados y van no es todo lo que pagas, es la parte de colaboraciones externas que corresponde a materia gris, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que ese parrafito lo han puesto ahora en el artículo de costes elegibles. Entonces, la duda es si ahora lo de las 3 ofertas, cuando se superan los 15.000, va a ser para cualquier gasto. Sí, espera, un segundito. Sería necesario para todos los gastos, pero el problema es que tú en los materiales no nos dices a quién se los compras, tú dices el qué. Entonces sigues el mismo criterio que te ha dicho Carlos, que tú subcontratas un servicio, pero no dices a quién, entonces no lo presentas. Ahora, si dices... ¿La justificación? En la justificación. Yo la solicitud no las tienes que presentar por eso, porque normalmente... Ahí igual tendríamos que preguntarlo, no sé si lo piden. Tenemos que preguntarlo, no lo sé. Para los materiales. Es verdad que yo también lo he leído en la convocatoria, que lo han cambiado de sitio, porque en principio la contratación pública te obliga, cualquier contrato, independientemente de qué tipo de contrato sea superior a 15.000 euros, tienes que pedir 3 ofertas, independientemente del contrato. Entonces, yo entiendo que por eso se ha cambiado, y supongo que se ha cambiado a propósito, pero preguntadlo, y nos curamos preguntadlos. Pero el evaluador es lo que decía Paloma. ¿Te lo pide o no? Habitualmente, seguimiento, claro. Luego depende de que te toque de seguimiento, te lo pide o no. Hacemos la pregunta, si no la envías. Claro, lo mejor es hacer la pregunta, pero vamos, que sí, que yo también lo había visto. Esto es el mismo que antes, si no sé... bueno, no, tiene un matiz distinto y eso te dejo a ti, La empresa Carlos. que se va a subcontratar, ¿qué repercusión tendría la base del proyecto? Si está identificada la empresa, pues hay que adjuntar las 3 ofertas y hacer la justificación.
No, yo creo que aquí se refiere a si tú vas a evaluar peor una propuesta que no identificas las subcontrataciones. Si me dicen qué es lo que van a subcontratar, no. Otras cosas que yo... Hombre, si me dicen lo que van a subcontratar y yo veo que la empresa que subcontrata no es la más adecuada, pues te puedo decir, oye, pues si tiene repercusión. Es decir, si vas a subcontratar un tema de software a una empresa que hace análisis químicos, por ejemplo, pues yo podría preguntarme, ¿qué hace esta empresa de análisis clínicos en una actividad de software? Pero si es una cosa lógica, nos da lo mismo a quien subcontrates. Si no identifica, no, o sea, que nos da igual. O sea, lo que queremos saber es qué es lo que vas a subcontratar. El quién nos da igual siempre que cumplas con la ley. De 3 ofertas, salvo que dices, no, yo cumplo con la ley y se lo voy a subcontratar a este. Y cuando nosotros veamos quién es, decimos, es que este no pinta nada en esto. No nos vamos a callar y diremos, este actor no es adecuado en esta subcontratación. La siguiente pregunta nos permitiréis que nos respondamos porque eso debéis de preguntárselo a la agencia. Para un centro de investigación no podemos responder nosotros, ¿vale? Fecha estimada de resolución. Antes de fin de año. Ya lo ha respondido antes. ¿Se prevé emisiones protegidas? No. Ha sido rápido, Carlos. No. ¿Se debe presentar en la solicitud la autorización solicitada al Ministerio para empresas vinculadas o para empresas que superen el 20% de la ayuda de 60.000 euros? No sé si creo, es en resolución, no sé si es en solicitud o en resolución. A la agencia no sé cómo han redactado su convocatoria. En la nuestra me parece que es a resolución, ¿no? A la firma en la resolución. La nuestra, esto va por resolución. A la resolución. Si no se presenta el depósito de cuentas anuales del 2022 de las empresas, ¿podrían presentarse el depósito de las cuentas 2021 y 2020? Van a pedir la del 22. Claro, la van a pedir, aunque sea, y es cumplimiento obligatorio, yo creo. ¿Cuándo debe entregarse el acuerdo de consorcio al CEDETI? ¿En la fase de propuesta o en la fase de proyecto? Siempre es subsanable, pero siempre en la fase de propuesta, ¿eh? Sí. Si en el proyecto se realiza actividades de investigación y también de desarrollo para calcular la intensidad de ayuda, yo creo que lo ha contado Carlos antes con bastante detalle. Intensidad de ayuda 85 u 80 también lo ha contado Carlos. En todo caso tenéis las tablas en la convocatoria. La tabla que ven en la convocatoria es el límite. Empresas autónomas se refiere a que no formen parte del mismo grupo empresarial, es decir, que no compartan CIF. No, hay una legislación sobre lo que es en el reglamento de, bueno, está creo que en la convocatoria también, pero en el reglamento de sección por categorías también te define lo que es una empresa autónoma. O sea, no se trata, vamos, por supuesto que el CIF no, o sea, puede ser, pero hay temas de accionariado, temas de control, etcétera. O sea, hay distintos aspectos que hay que mirar, pero, o sea, tienen distintos CIF, por supuesto, pero con eso no es suficiente para que no seas autónoma. ¿Hay algún tipo de penalización en caso de concesión de transmisiones y se rechaza? No. No. Si no ha empezado el proyecto, y si ha empezado, pues... En la convocatoria pone que a pequeña empresa es 80%, aquí pone 85%. ¿Cuál sería el...? Pues mira más la convocatoria, o sea, creo que... Ah, bueno, pues sí, sí, o sea, puedes sumas hasta el 85, pero te limita al 80, creo que es. Sí, es eso, que hay una limitación de la Unión Europea para pequeñas 80. En la convocatoria habla del 80, claro. O sea, aunque puedas sumar hasta 85, está limitado a la salida de estados a 80. Tenemos 2 consorcios por cerrar a falta de una empresa. Si estuvierais interesados. Está bien utilizar esto para motor de búsqueda, como dice el siguiente. Pues no hay motores de búsqueda. La verdad es que ya la vida no nos da para más, sinceramente. Empresas autónomas, yo creo que lo acaba de contar Carlos. Hay que buscar la definición de empresas autónomas, lo que dice la ley. ¿Vale? Nosotros lo que hacemos por una parte,
prima el accionariado, pero inclusive aunque no tengas el porcentaje que te marca de accionariado, puede ser que tengas el control de alguien, del mismo dueño, que tenga dos empresas, y aunque una no sea las acciones, pero incluso teniendo el control de las dos empresas, no serían tampoco autónomas. No es sencillo, ¿eh? Pero hay un reglamento que te dice cuándo son autónomas. La duración es de 3-4 años. Bueno, sí, perdón. Esto que me he confundido. Yo tengo que hacer una revisión profunda A las sumas. en la presentación. ¿Hay alguna herramienta de matchmaking para encontrar socios? Esta, bueno, es lo mismo que hemos respondido antes. Primera semana de junio, yo os decía que está previsto que se publique la convocatoria de emisiones. Esta es la que os he dicho antes, que debe de responder en todo caso la agencia estatal de investigación. ¿Se financia personal de nueva contratación si está dedicado al proyecto? Sí. Sí, sin problemas. Lo único que tienes que justificar en el presupuesto la necesidad. ¿Y qué perfil buscas? O sea, voy a contratar una persona con este perfil para esta actividad o estas tareas. Es elegible. Distribución equilibrada del presupuesto es participación máxima al 60 o 70. A ver si no me engañan los ojos, y esto lo he revisado yo, creo que ponía 60. Sí. La convocatoria se pide, a ver, a nivel de la Unión Europea, para que sea una colaboración efectiva, nadie puede tener, entre consorcios, nadie puede tener más de un 70, un consorcio de empresas. A nivel de la convocatoria CDT de emisiones, al haber más de 2 empresas, hemos bajado ese 70, CDT al 60. O sea, ninguna empresa, ni empresas no autónomas, porque sean un grupo, porque si no sería una trampa, pueden superar el 60%. ¿El personal puede no estar definido con nombres y apellidos? En la solicitud. Entiendo que no, puesto que el puedes personal no puede subcontratar. estar definido con nombres y apellidos. Bueno, en el cuestionario no figura, no puedes ponerlo, lo pones a nivel de titulados. Luego en la memoria puedes poner nombres y apellidos, o puedes poner los perfiles. Pues Claro. un ingeniero de proyecto, o tantos técnicos senior, especialistas en. O sea, no me hace falta el nombre y apellidos para hacer la evaluación. ¿Que me lo das? Pues vale, pero ya en la memoria, en el cuestionario te viene agrupado. ¿Ese gasto de consultoría para gestión puede estar incluido como horas de personal propio del coordinador? Sí, claro. Eso Bueno, es sí, opcional. A mí me gustaría aquí gasto de consultoría por separarlo un poco. No se admiten gastos de preparación del proyecto. El proyecto se prepara a coste de la empresa, se la juega. Si no sale, pues ha perdido el dinero. ¿Vale? El gasto que sí que se admite es, una vez aprobado, para el seguimiento de proyectos. Sí hay que recabar papeles, organizar, montar reuniones con los socios, estar pidiendo, y tienes que poner gente que hagan tareas administrativas o de coordinación, o que te lideren un poco, organizar reuniones, todo esto. Ese gasto sí, al líder del proyecto, que puede subcontratar parte de él. Pero es para, digamos, la ejecución del proyecto. No es un gasto para que te ayuden a preparar la propuesta. Es un gasto que arranca el 1 de enero de 2025 y pues te ayuda a gestionar el consorcio. Pero puede ser gastos de personal propio, por Propio supuesto. o que contrates a alguien para que te ayude. Claro. ¿Cómo se estima la amortización? Pues la amortización de un equipo, hay unos costes de contabilidad que te dice qué cantidad puedes amortizar de un equipo anualmente, y lo que tenemos que ver es ese equipo, ¿para qué lo vas a utilizar? Me tienes que decir en qué actividad la vas a utilizar, y si esa actividad dura 8 meses y ese equipo lo utilizas 2, pues va a ser ese porcentaje. El 2 entre 8 del coste del año, o 2 meses del coste del año. Si está todo el año y son 2 meses, lo utilizo 2 meses nada más. El porcentaje de la presa del año. Si es un equipo que solo se utiliza para un ensayo, la actividad dura 1 año, y me dices, no, es que el coste, te pongo el coste de todo el año. No es lógico, porque ese equipo lo dedicarás a hacer este ensayo y otras 50.000 cosas. O sea, si el ensayo te lleva 1 mes, pues el coste de amortización de ese mes, en la amortización que hagas del equipo ese año.
¿Qué porcentaje del presupuesto se puede destinar a su contratación? 50%. 50 Eso creo que era está muy esta me claro. parece que va con la estándar. 50. En algunas he hecho una excepción, pero me parece que este va con el estándar del 50, Sí. que es el general subvenciones. Por cada empresa. No vale que una subcontrate el 90 y otra el 10. Máximo 50% por Por empresa. empresa. Lo pone, además yo creo que eso sí lo he puesto bien. Sí, sí, lo pone 50% por empresa. Lo pone. Junto con los contratos de subcontratación es necesario presentar en fase de solicitud las 3 ofertas, pues yo creo que esto lo hemos explicado ya varias veces. Sí, en la presentación hay que llevar 3 ofertas o informe de proveedor único. Los centros hay que, si contratas un centro, ese sí que lo tienes que identificar, porque un centro, voy a contratar un centro, eso, lo de los centros sí que nos tienes que dar informe de proveedor único o 3 ofertas. Si hay más de 10 socios, alguno debe incurrir en participación menor del 10% del proyecto que ha indicado era el mínimo. En A CEDETI ver, son, aquí 10 son socios. 8 máximo. Yo creo que es de la agencia esto, que no hay tamaño máximo de consorcio. De hecho, aplica a los centros. En empresas máximo 8, mínimo 3, máximo 8. Si el contrato de subcontratación no se presenta con la propuesta, es subsanable. No, primero el de las plantillas. ¿Hay plantillas Perdón. ¿Hay plantillas para acuerdos de consorcio? No, Yo no creo que tenemos plantillas, no. Lo dejamos al acuerdo libre de las empresas. Y las que declaraciones acordar. responsables, en principio, como habíamos dicho, se firman en el. Sí, en la plantillas de propia declaraciones sede. responsables sí que están. Vamos. Si el contrato de subcontratación no se presenta con la propuesta, ¿es subsanable? Sí. ¿Las universidades y los centros de investigación pueden ser elegibles para esta convocatoria? En la parte de En la CEDETI, parte no, en de la la parte de la agencia. agencia sí. Importante, un centro que se presente en la agencia como socio, no puede venir aquí subcontratado. Sí, porque en el consorcio del CEDETI se puede admitir subcontratación de organismos de investigación, siempre y cuando no sean los mismos que están participando en el consorcio de la agencia. ¿Vale? Eso sí que hay que tenerlo claro. ¿Va a existir una evaluación conjunta? No. El año pasado hubo grandes disconformidades entre los criterios. Bueno, porque uno mira la parte desde el punto de vista científico y el otro industrial, que aporta. Los activos de I+D se pueden amortizar libremente. Si se amortiza en los años del proyecto, ¿se podría incluir la amortización en el coste del proyecto? Hay unas reglas de amortización en Sí, Concordia, que lo son las que estoy leyendo. tomamos. A ver, Es en un principio tema. tiene que tener, lo ha dicho antes Carlos, la empresa en su contabilidad tiene que tener declarado todos los equipos que tiene con una amortización determinada. Está Y lo por que ley. vamos a hacer nosotros es de esa amortización, pues que la empresa nos tiene que decir exactamente cuánto tiempo utiliza ese equipo y lo que hacemos es tener Aporte en proporcional. cuenta cómo lo amortiza esa empresa. O sea, no se pueden inventar. Vamos, creo que es así. ¿Cuál es el email de consulta? Misiones. Misiones@ceti.es, Hombre, ¿no? lo de la respuesta, vamos a ver, si esto significa, tenéis que tener en cuenta que las respuestas del CEDETI no son una máquina automática que responde, son personas que traen detrás de un buzón al que entran muchísimas preguntas, muchísimas, y se van respondiendo, y unas veces se tarda nada, es inmediato, Sí, y otras tienes que veces... hacer la consulta a otro O departamento. tienes que hacer la consulta a un tercero, ¿sabes? Que esto de que entendemos que el que está al otro lado quiere que le respondan inmediatamente, pero por desgracia no tenemos tanta gente como nos gustaría. Pero bueno, se responderán todas, ¿eh? Sí, Y sí, antes. se responden. Sí, que el plazo es justo. Sí. Disculpad que también entendáis a la otra parte, no es mía esa pregunta, pero me siento totalmente... O sea, hay un mes para presentar la propuesta sabiendo los retos hace Correremos una todo lo que semana, podamos. entonces una semana nos da una taquicardia a los que estamos al otro lado. Que lo entendemos, no, sí lo entendemos, pero también Hace tengo falta que más decir, gente para responder, no sé. o sea, tenéis que entender, o sea, evidentemente las personas que están respondiendo son contables, son las personas que tienen otras cosas que hacer, no solo se dedican a esto, por desgracia, pero además también voy a aprovechar para hacer una petición. Yo he dicho, yo me leo las convocatorias y no voy a presentar una propuesta. La inmensa mayoría
y lo siento mucho, pero es así, de preguntas que nos hacen, son cosas que están muy claras en la convocatoria, muy claras. Entonces, eso quita el tiempo porque hay que responderlo todo y se responde todo. Y eso quita el tiempo a las preguntas que de verdad son problemáticas, que las hay, y que realmente pues, hay que responderlas porque efectivamente la persona que lo necesita, lo necesita. Por favor, leeros la convocatoria y seguramente no habrá tantas preguntas, no habrá tanto colapso y además no necesitas que un tercero te responda, ya te autorrespondes. He aprovechado para leer mi libro. Bueno, una mediana empresa no es una pyme. Sí es una pyme, pero para liderar el consorcio se pide mediana. ¿Pueden las empresas de la agrupación CETI subcontratar a un centro de investigación si este centro no participa en el proyecto como socio? Sí, sí. Junto con los contratos, evidentemente es como todas las contrataciones, ¿eh? También tengo que decir que hay que justificar, porque tú tienes un consorcio de organismos de investigación que está trabajando contigo en un proyecto. Si tú vas a hacer una subcontratación adicional, tendrás que decir por qué. ¿Y por qué no va en el consorcio? ¿Qué sentido tiene? Tiene que tener un sentido, ¿no? Entiendo. Sí, cualquier cosa del presupuesto hay que estar justificada. Todo tiene que estar justificado, pero bueno, estas cosas que son un poco más así, todavía más. Esto yo creo que ya lo hemos respondido varias veces. El formulario del CEDETI recoge el presupuesto por comunidad. ¿Existe algún tipo de limitación en cuanto a reparto por comunidades? No, es a fines estadísticos. Cada socio dice el lugar de desarrollo, donde lo va a desarrollar, no. Y a fines estadísticos podemos saber pues, cuántas empresas participan en el lugar de desarrollo en una comunidad o en otra, quiénes son más activos. Es estadística, no tiene efecto sobre la evaluación. Es a posteriori, cuando ya se ha aprobado y todo, pues bueno, se hacen estadísticas de ver cómo ha quedado con otros indicadores. ¿Son justificables los costes de personal de gestión del proyecto dentro de la empresa beneficiaria? Sí. Hasta 15.000 euros entre dentro, si están dentro de la empresa, dice. Beneficiario, no es un contrato aparte. Sí. Como gestión del proyecto. Sí, como gestión del proyecto. Hasta 15.000 euros. ¿Cuánto tiempo hay que mantener montado el prototipo una vez finalizado el proyecto? Buena pregunta. No sé si dice 5 años. Esto. Habitualmente son 5 años, sí, pero... Lo que pasa hay que verlo, o sea, porque para FEDER es una cosa, para MRR otra, y estos presupuestos tenemos que verlo. Eso es pregunta. Depende del origen de los fondos, varía. Porque por el tema de auditorías. Sí. Este al ser presupuesto general del Estado, no van a venir de Bruselas a auditar estos fondos, pues tenemos los fondos de ellos, por lo tanto, no es tan riguroso el tema de esto, ¿no? Los prototipos, siempre que sean diseñados para la tecnología objeto de la solicitud, ¿pueden ser dedicados 100% a la duración del proyecto? Bueno, esto es lo que comentaba. Si es un prototipo que es para demostrar la viabilidad técnica, es de tamaño laboratorio, es un tamaño que no es comercializable, y ya está, pues para hacer una prueba, vale. Si es un prototipo que tu objeto es producir, lo vas a meter y lo vas a empezar a amortizar en 10 años, pues aquí ya coger todo el prototipo tendría un ajuste de presupuesto. Habría que estudiar cuánto, pero no un prototipo de algo que vas a fabricar y lo vas a vender o lo vas a poner a producir al día siguiente a una escala real importante. Normalmente los prototipos a escala real y estos no se están cogiendo, o se les pega un ajuste muy importante. Por eso lo que decía de la justificación del prototipo en cuanto al tamaño, porque cuando es pequeñito es una escala muy pequeña respecto a una cosa real, si lo coges. Pero cuando ya dices esto es una escala comercial, ya es comercial y tal, dices estoy más allá de la D. Entonces, ¿por qué llegan a esta escala y no se han quedado en algo previo? Esta te la voy a dejar a ti. A mí me entran ganas de responderla, pero te voy a dejar. Estudios técnicos, ¿eh? No, yo creo que, a ver, lo que decía Carlos,
la descripción de las temáticas, y corrígeme si me equivoco, es una descripción genérica y además, como decía Carlos, no es exhaustiva. Hombre, a mí me gustaría la pregunta exactamente qué tipo de combustible, de qué me está hablando. Y eso yo Claro. lo puedo decir, ¿esto es o no? Y eso lo puedo decir, más que me diga, ¿cuáles son los combustibles? Es decir, estoy pensando concretamente en esto, ¿entra o no? O sea, la pregunta la prefiero al revés. Ya, pero en todo caso no No podríamos, abierta, sino cerrada. no podríamos Una pregunta... responderla. Yo creo que es suficientemente genérico en la temática, y corregirme si me equivoco, sí, esto que no está, en principio no se ha está hecho un limitada. libro. Bueno, me dicen que nos hemos ido de tiempo. Las preguntas nos quedamos con ellas, intentaremos responder por escrito todas las que nos sean posibles, porque ya son bastante Lo que pasa es que similares. son casi todas anónimas, entonces no sé, ¿se puede? Por eso Pues entonces no se puede responder, pues ¿no? al buzón de emisiones. Vale. Vale. Muy bien, y si no al buzón de emisiones, pues lo trasladan allí. Sí. Muy bien, pues nada, pues vamos a proceder a clausurar la jornada. Muchísimas gracias a los que estáis aquí, nos habéis dado mucho apoyo, y a todos los que estáis conectados también. Espero haber aclarado alguna duda hayamos aclarado alguna duda entre los dos. Gracias. Eso, muchas gracias.